Yo creo que alrededor de unos 20 años. 20 años y 18 o 20 años. 18 o 20 años y la festa igual. Sí, sí. Sí, La festa que desde entonces. Sempre que ha hagut un any que no s'ha muntat sol, ¿o no? No, no, aquí se ha montado siempre. Lo que pasa es que incluso antes habíamos montado otra fiesta, que era la fiesta de la primavera, que la dejamos de hacer porque no podíamos llegar a tanto, y económicamente, ¿no? I a partir d'entonces, sí, fiestas mayores s'han hecho cada any. A partir del gener, reunions amb l'Ajuntament, reunions nostres, planificació. Tenim el sopar de Germano, que és el sopar i l'orquestra, la nit d'orquestra. I les habaneras també. Luego las habaneras, que viene mucha gente. Habaneras, sopar de Germano y luego hay una cosa muy típica de este barrio nuestro, que es la chocolatada infantil. Las hacen en muchos sitios, pero la nuestra es especial porque a nosotros nos la regalan, y lo digo para hacer propaganda. La pastelería Narciso es una de las tradiciones porque nos viene gente de todo Hospitalet. No niños, porque la chocolatada es infantil, pero nos vienen los abuelos, se junta todo, que pasan 2 o 3 veces por la cola, ¿no? Bueno, y lo típico. Es divertido, por eso son sitios que, actos que nunca, si Dios quiere, lo vamos a perder. Un boy, un sexy boy y una sexy y una sexy. Las tenemos para entre el medio de la orquesta, para que la gente, porque claro, el problema es que cuando la gent para l'orquestra, què passa? Pues la gent marxa a unes altres zones, a Benavent, aquí i allà. Perquè no marxin, hem posat un sexy boy i una sexy girl, perquè a veure si es quedan y no marchan. Aparte de la subvención del ayuntamiento, los comerciantes colaboran mucho y tenemos mucha suerte de eso, ¿eh? Tenemos unos buenos comerciantes que a través del programa que hacemos nos subvencionan con sus anuncios en el programa. Gracias a Dios. Pues, lo que pasa es que los vecinos últimamente ha pasado una cosa, que nos subvencionamos también porque tenemos socios. Ahora tenemos 100 y algo. Hemos llegado a tener 300 socios, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que la gente se ha hecho mayor. Desgraciadamente algunos se han muerto, otros se han cambiado de sitio, otros se han jubilado y no tienen el dinero que tenían antes y se han ido dando de baja. Entonces, ¿qué pasa? Que lo triste es que no se da gente de alta, porque hay jóvenes que se podrían ir sustituyendo a estos señores, que esto es lo que este año, si Dios quiere, yo, en el día de las habaneras, antes de empezar las habaneras, quiero decir, cuando estén todos sentaditos, hablarles un poco, porque aquí pasa una cosa, que hacemos asambleas cada año, pero las asambleas no vienen nadie. Hacemos asambleas para presentar estado de cuentas y que sepan dónde ha ido su dinero, el dinero que nos han dado, ¿no? Pero no viene nadie. Cuando todo va bien, no viene ni Dios. Yo quisiera decir una cosa, que son casi 200, 180 y tantos, pero son unidades familiares. Por lo tanto, esos 180 y tantos hay que multiplicarlo por 3 o 4 personas, que son el total de socios que tenemos. Sí, incluso para ayudarnos, porque yo tengo 72 años casi. Estos son más jóvenes. Aquel todavía trabaja. Lo tienen que quitar de su tiempo, de su negocio, dejar una chica y el pagarle el tiempo que pierde con nosotros. Esto es una cosa que es de agradecer mucho. Tiene un negocio propio, tiene que mantenerlo y él está con nosotros. Ese señor sí está jubilado, yo también, y el otro que pues también trabaja. Y entonces necesitamos gente o jubilados o jóvenes que nos echen una mano. Nosotros es que ya no podemos, demasiado. Se ha hecho esto demasiado, nos hemos hecho muy grandes. Aprovechando que quien quiera, pues que se presente aquí a apuntarse para colaborar. Para colaborar tanto, y además necesitamos también socios, tanto económicamente como hay gente, como para ayudarnos, para ser de la Junta. Travesera dels Tous, 94. Travesera dels Tous, 94. Tampoco se acercan a pedir mucho, la verdad es esa. Pero lo que me gustaría es que cuando tuviesen algún problemilla, alguna cosa, algo que crean ellos que hemos hecho mal, a mí me gustaría que en lugar de hablarlos en corrillos en la calle, en el bar, en la panadería, pues vengan aquí y nos lo digan a nosotros, porque así aprendemos más. Es decir, que vengan ellos y digan, oye, esto lo habéis hecho bien, oye, me gustaría que hicierais esto. Y se involucren un poquito más. Al suport és bo. Home, tenim una persona que fem reunions amb ell, que qualsevol dubte, qualsevol problema, pues això ho soluciona.
home, el suport no es dolent, tant econòmic com de solucionar Puede problemes. ser mejor, ¿no? Económico. Bueno, però és el que diem, clar, si et paguen tota la festa i tot el que vols, pues seria fantàstic. Però No, bueno, es que aparte del soporte económico que nos dan, hay que agradecerles también que nos ponen el tablado, nos lo ponen gratis y siempre nos ponen un texto de payasos. Un circo, los payasos o son el equilibristas, que cada zona té que un también nos lo circos. regalan. Entonces, si esto tuviéramos que añadirlo al Bueno, dinero que nos dan, pues supongo que si no lo hicieran ellos, pues nos darían más dinero para para hacerlo nosotros. nosotros. O sea, eso es lo... I tant, sí. Sí, A més, nosaltres tenim un blog. El blog aquest van sortint les coses nostres d'aquí del barri. Inclús es podria fer un enllaç o una cosa d'aquestes perquè surti tot això.